por el canal YouTube de la Nacional de Villa Mercedes, se presentará el libro Así nació la provincia de San Luis. El autor es el profesor Néstor Menéndez, un activo difusor de la historia de la provincia de San Luis. Eh, Todavía no he podido ver el libro, pero sí conozco algunos aspectos que me anticipó el profesor Menéndez respecto del contenido. Y desarrolla en realidad varios aspectos de la historia de San Luis y entre ellos cómo nace la provincia de San Luis hace 200 años. Ustedes saben que en febrero se cumplieron los 200 años del nacimiento de la provincia. Pero hay un aspecto, además, que me interesó mucho en la presentación del libro, en el proemio del libro, en el prólogo, que es la referencia a las coincidencias de aniversarios importantes con una serie de hechos realmente amplios. Pero es una coincidencia que te hace pensar, ¿no? Te hace pensar en muchas cosas de la historia. Porque van desde los 200 años del nacimiento de varias provincias hasta cuestiones locales, algunos hechos históricos de la nación importantes, algunos más antiguos, otros más modernos, pero toda una serie de coincidencias que se dan en este 2020. Pero de cualquier manera, sobre lo que quiero hablar con el profesor Menéndez es cómo nació la provincia de San Luis. Néstor, buen día, gracias por atenderme, ¿eh? Y me alegro mucho de este nuevo trabajo tuyo. Hace poco te contaba que había estado releyendo la guía de San Luis, no termino de leer las cosas tuyas y ya aparece un nuevo trabajo. Qué suerte, Néstor. Contame de Bueno, este nuevo libro. buen día Mario, a vos y a tus ayudantes, colaboradores, colegas y a todos tus oyentes, por supuesto, una alegría estar en contacto nuevamente con ustedes. Sí, efectivamente, como dice ahí en el proemio que tú has relatado, nosotros teníamos un congreso de historia muy importante para principios de este año, donde íbamos a presentar estos trabajos, y ahí estaba un trabajito muy pequeño, muy corto, donde yo hacía referencia al nacimiento de la provincia. Ahora, bueno, con este tema de la emergencia sanitaria, la pandemia, ¿cierto? Esto se suspendió el Congreso, después ese trabajo se fue alargando, se fue extendiendo, y bueno, permitió toda esta vida retirada a la que nos ha obligado esta situación de emergencia, que ese trabajo se pudiera extender y que finalmente, bueno, tuviera el formato de una cosa más grande. Prácticamente estamos hablando de un libro, aunque en realidad estamos hablando de 50, 60 páginas, digamos, que están referidas a un acontecimiento muy central, digamos así, en lo que tiene que ver nuestra vida, nuestra historia, ¿no? Que es cómo nació la provincia, en qué momento, en qué circunstancias y qué características se dieron en esos momentos, porque estamos hablando de nuestra más lejana institucionalidad democrática, republicana, ¿no? Estamos hablando de los inicios, estamos viendo y analizando en ese trabajo también cuáles fueron las aspiraciones, las ideas, los sueños de aquellos que de alguna u otra forma fueron los fundadores de esto que hoy sería nuestra provincianía. Así que bueno, a esto un poco se está refiriendo este trabajo, y que en el medio de todos estos aniversarios, de todos estos años tan poblado de conmemoraciones, justamente ahora se nos viene encima ya los 200 años de Pringles en Pescadores, al que hacemos referencia también en el trabajo, porque justamente el nacimiento de San Luis es totalmente contemporáneo con la expedición de San Martín al Perú y con el combate de pescadores, ¿no? Son todos acontecimientos contemporáneos, con otros más, todo lo que hace que estos sucesos, esta coyuntura que nosotros estamos analizando, sea tan compleja, justamente por eso, porque si no serían hechos locales muy simples, en pocos días se dieron y muy fáciles de analizar.
Sin embargo, son extremadamente complejos justamente porque se dieron al mismo tiempo muchas de estas situaciones, ¿no? O sea, centralmente, es cierto, fue en febrero de 1820 que nace la provincia. Ahí hay dos momentos claves, ¿sí? Uno el día 15 de febrero cuando se destituye a Dupuy y se sacan también a los primeros alcaldes que eran del bando de Dupuy, y después el día 26 que se convoca un cabildo abierto que termina siendo uno de los más grandes cabildos abiertos de toda nuestra historia por la cantidad de vecinos presentes, las élites locales, y que ahí se toman las resoluciones donde se constituye San Luis como una provincia soberana. O sea, no es la misma provincia de ahora, que es una provincia que forma parte de una nación, la República Argentina, ¿cierto? Y que es una parte integrante donde hay un fuerte gobierno central. Bueno, no, en aquellos momentos nace como una Atención, que provincia hablas de provincia soberana. ¿no? ¿Cómo esto de provincia soberana? Claro, este es el tema principal, digamos, de los acontecimientos de esos momentos. Quiere decir, habían caído las autoridades, que en ese momento eran las autoridades nacionales, la de las Provincias Unidas, así se llamaba en ese momento lo que se había constituido un poco de emergencia en esos años, ¿no? Como Estado. Las Provincias Unidas se disuelven después de la batalla de Cepeda. Por eso era muy importante los 200 años de la batalla de Cepeda, que son justamente en febrero de este año, y que pasaron también desapercibidos porque Buenos Aires perdió ahí, ¿cierto? Fue una gran derrota de Buenos Aires, la batalla de Cepeda. Entonces, al disolverse las autoridades nacionales, las diferentes gobernaciones, ciudades, se van constituyendo como provincias, pero son provincias independientes, soberanas, porque ya no hay una autoridad nacional, ¿cierto? El mismo San Martín, al quedarse sin autoridad nacional, tiene que hacer la expedición al Perú con la bandera de Chile nomás, ¿no? Porque ya no existían las Provincias Unidas. Y en el acta de Rancagua, los jefes militares de la expedición, ya San Martín se queda sin autoridad nacional. Entonces, los jefes militares tienen que hacer una asamblea en Rancagua y designarlo y confirmarlo a San Martín como jefe del ejército, ¿no? Porque las Provincias Unidas se disuelven. Entonces, bueno, este es el tema. Entonces, a partir de ahí, San Luis se constituye como una provincia soberana, quiere decir absolutamente independiente, y va a permanecer así durante 10 años, hasta que se va a conformar la Confederación Argentina, y entonces va a seguir siendo independiente, casi soberana, digamos, porque al formarse la Confederación, allí sí va a firmar unos acuerdos fundamentales, el Pacto Federal del 31, y entonces por este Pacto Federal va a unirse en forma relativa, ¿cierto?, con el resto de las provincias. Y después, bueno, en el 55, por la Constitución del 53, San Luis ya firma la Constitución del 53, tiene su propia Constitución 2 años después, y ya ahí sí entra dentro del Estado Nacional Argentino, ¿cierto? Se conforma el Estado Nacional Argentino, y ahí ya pierde esa soberanía, ¿cierto? Pero esa soberanía de San Luis, que toma San Luis en el año 20, era una cosa de emergencia, pareció que era una cosa coyuntural, muy de momento, digamos, de una situación que se dio porque los dirigentes planteaban que querían volver a constituir el Estado Nacional, ¿cierto? Pero sin embargo duró varios años, más allá de que parecía una cosa de emergencia, pero duró varios años. Entonces San Luis durante esos años mantuvo como un Estado soberano sus propias leyes, su propio ejército, sus aduanas, ¿no? O sea, mantuvo varios elementos que son constitutivos de un Estado independiente, lo mismo que Mendoza, lo mismo que las otras provincias, ¿no? Entonces, esta es una de las características de que el nacimiento de la provincia de San Luis se da, igual que las otras provincias argentinas, como provincia soberana, porque no había un Estado nacional. Y que después... Ahora, todo esto se da en medio de fuertes discusiones internas, ¿no, Néstor? Sí, efectivamente, porque vos fíjate que desde 1810
hasta 1820 tenemos una década, ¿cierto? Y en esa década se dan dos grandes procesos políticos. Uno es el proceso de concentración, es el proceso de unificación, de tratar de separarse de España y de constituir un Estado, que lo lleva adelante fundamentalmente Buenos Aires, y a partir de 1812, 1813, cuando ya está la logia Lautaro atrás de todo este proceso, ¿cierto? Entonces es un proceso centralista, unitario, de constitución de un Estado y de liberarse de España, ¿cierto? Pero por otro lado, también hay otro proceso también, que es un proceso de politización, de deseos de autonomía, de deseos de participación, que tienen los diferentes pueblos, ciudades, gobernaciones que habían constituido el antiguo virreinato y que estaban exigiendo también ellas poder participar con mayor amplitud dentro de esta constitución de un nuevo Estado, ¿no? Y estos dos procesos se van a dar durante toda esa década, y la mayoría de los historiadores los ha estudiado en forma separada. ¿Esto qué quiere decir? Que hay historiadores, hay una parte de la historiografía que ha estudiado el proceso de la independencia, la guerra de la independencia, las campañas militares, ¿cierto? La conformación de los congresos y las formas de unificación del Estado que hubieron durante esa década. Y hay otra parte de la historiografía y otros historiadores que se han especializado o han profundizado más bien el tema de los inicios de los deseos de autonomía y de federalismo, y que van a culminar, van a tener un hito grande en 1820 con el nacimiento de la mayoría de las provincias argentinas, ¿cierto? Entonces son dos procesos paralelos que se dan al mismo tiempo. Lo que hacemos nosotros en este trabajo, y creo que es bastante novedoso lo que tratamos de hacer para San Luis, es estudiar al mismo tiempo los dos procesos, porque es muy importante estudiarlos al mismo tiempo. Son dos procesos contemporáneos, ¿cierto? Totalmente contemporáneos, y son complejos justamente porque cuando uno los quiere comenzar a estudiar, se va a encontrar con una serie de detalles, de relevancia y de análisis nuevo que tiene que hacer y que no tienen antecedentes. Es muy fácil para una parte de la historiografía levantar la guerra de independencia y la lucha de nuestros héroes, digamos así, los que fundaron la nacionalidad, los que quedan como fundadores en las interpretaciones modernas, desde puntos de vista muy patrióticos y hasta diría patrioteros, ¿cierto? Y despreciando todo lo otro, que fue el gran avance de un proceso de politización y de deseos de participación de las élites urbanas y de las mayorías de las dirigencias rurales, y que va a culminar con este estallido del federalismo en el 20 y el nacimiento de las provincias argentinas, ¿no? Entonces, al día de hoy, por eso también se manifiesta en este trabajo, al día de hoy, desde Buenos Aires, y no importa, o sea, no estamos haciendo una relevancia de quién está actualmente gobernando la ciudad de Buenos Aires, o sea, desde Buenos Aires como un complejo cultural y administrativo que dependió de la nación hasta hace unos años, que después fue ciudad autónoma, que ahora es provincia, bueno, no importa. Desde Buenos Aires, a nivel cultural, se sigue planteando y levantando los fastos, las grandes, digamos, los grandes hechos históricos que tuvo como escenario a Buenos Aires y a sus figuras, ¿no? O sea, este es el año de Belgrano, por ejemplo, que nadie niega la figura de Belgrano y su participación en la revolución y sus sacrificios. Pero también al mismo tiempo Buenos Aires olvida que nosotros somos un país y un país federal. Entonces están los fastos que a nosotros nos interesan y que nosotros tenemos que recordar. Entonces pasa con esa historiografía que viene desde Buenos Aires, que es tratar de olvidar o relegar o dejar ahí en un costado, en un rinconcito, a todos los hechos que a nosotros nos atañen y que son tan importantes como los que tienen ellos. Bueno, y por eso es, Néstor, me parece a mí, que nos deslumbramos
cuando, por ejemplo, ustedes, difusores de la historia, digamos, que revisan los documentos, buscan reinterpretarlos, etcétera, nos empiezan a contar cuestiones como las que nos cuentas vos, como las cuentan otros historiadores jóvenes también, y a nosotros, pero nos fascina empezar a enterarnos de cosas que las estábamos ignorando, precisamente por esta manera que hemos tenido de contar la historia. Y mira, quiero terminar porque se me termina el tiempo, pero me llamó la atención en el índice que te plantea si José Santos Ortiz fue el primero o el segundo gobernador de la provincia. Bueno, ahí hay un tema clave que tiene que ver con que en ese cabildo abierto enorme del 26 de febrero se planteó de que el cabildo fuera el gobernador, o sea, un gobierno colegiado. O sea, en esa reunión se plantea y se dice, no tenemos que dejar el gobierno unipersonal, porque los gobiernos unipersonales abusan del poder, molestan a los otros poderes, son un perjuicio para la administración y para las políticas de gobierno. Entonces, es un gobierno colegiado el que se plantea. Y esto es importante porque después pasa un año todavía hasta que recién, con la amenaza de la llegada a la invasión de Carrera y varias cosas más, se decide convertirlo en un gobierno unipersonal, el Ejecutivo unipersonal, van a ser de ahí. O sea que acá comienzan a nacer las instituciones provinciales, pero en un principio es un gobierno colegiado. O sea, es igual que cuando en 1810 se forma la primera junta, después los triunviratos, o sea, son gobiernos colegiados, o sea, el Ejecutivo está en manos de varias personas. No es, y esto tiene una tradición tremenda en Occidente, ¿cierto? Desde la antigua Roma, donde había siempre 2 cónsules, 2 pretores, el ejecutivo eran 2 personas, no había una sola. Y todo tenía que salir con las 2 firmas, ¿cierto? Por eso, mira la tradición que tenemos, es milenaria, de esto de que varios tienen que firmar, aún ahora, el día de hoy, ¿no? Las resoluciones, las leyes, los decretos salen no solamente con la firma del gobernador, sino que tiene que firmar alguno de los ministros, ¿cierto? Entonces, efectivamente. Entonces el gobierno de San Luis nace como un ejecutivo colegiado de varias personas. Esto del ejecutivo unipersonal es porque en el sistema norteamericano se designa un ejecutivo unipersonal, el presidente de la nación y los gobernadores de las provincias, y nosotros lo tomamos de ahí, ¿cierto? Pero en un principio la revolución tenía ejecutivos colegiados, ¿cierto? Así que bueno, este es un tema también importante y para considerar que si bien José Santos Ortiz es el primer gobernador del Ejecutivo unipersonal, pero en rigor de verdad el primer gobernador viene a ser un Ejecutivo colegiado, el Cabildo Gobernador. ¿Y esto qué significa? Significa mucho explicar todo esto, por qué la importancia de un Ejecutivo colegiado, qué significa. Tiene relevancia, porque así empezó esto, ¿no? Empezó con un ejecutivo colegiado. Néstor, muchísimas gracias por atenderme. Me alegro mucho de la aparición de este nuevo libro tuyo. Recuerdo que va a ser la presentación el próximo miércoles, usando el canal de YouTube de la Universidad de Villa Mercedes. Sí, efectivamente, ya para el fin de semana lo vamos a tener acá en alguna de las librerías más conocidas de acá, ¿cierto? En alguno de los kioscos de venta de revistas, de diarios, va a estar también y después va a estar en las páginas de historiadores de San Luis, para que también posiblemente, no sé si en 10 días más o menos, también el que quiera comprarlo vía online también pueda adquirirlo por esa vía también, ¿cierto? Porque tenemos una edición, Mario, muy limitada. Tenemos que adecuarnos a los tiempos nuevos. Ahora ya, claro, el libro papel es una joya, es una pieza de museo, va a pasar a ser. Entonces, tenemos una edición muy limitada, se hicieron 150 ejemplares. Así que bueno, pero tenemos que guiarnos por esa vía y por la vía digital también, ¿cierto? Por buscarlo por vía digital. Bueno, me alegro mucho que así sea. Muchas gracias, Néstor. Un placer, un abrazo, que te vaya muy bien y un saludo a todos tus oyentes. Hasta la próxima. Muchas gracias. El profesor Néstor Menéndez estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad, a propósito de la presentación el próximo miércoles de su libro, Así nació la provincia de San Luis.